Página 34. La Gran Hambruna de 1315, William Chester Jordan, 1996. El norte de Europa a principios del siglo XIV. Parte 1. Una calamidad inaudita entre los hombres. Capítulo 2. Las malas cosechas y la peste animal. Primera parte del capítulo. Para la mayoría de los observadores, el primer gran efecto del clima de 1315, 1316 y 1317 fue la devastación material causada por las lluvias y las inundaciones subsiguientes, semilleros empapados, cultivos y pastos bajo el agua, grano podrido, trampas de pesca destrozadas, diques arrasados, prados demasiado húmedos para ser segados, turba demasiado empapada para ser cortada y canteras demasiado hinchadas por el desbordamiento para ser explotadas para obtener piedra o cal. Los primeros cronistas ocasionalmente relatan la devastación con una inquietante naturalidad. En muchos lugares, como ocurre en una inundación, escribe uno de estos analistas, edificios, murallas y torres fueron socavados. Sin embargo, otros, como el compilador inglés del Flores Historiarum del año 1315 y un cronista de Salzburgo que describe las condiciones en 1316, se permitieron expresiones más dramáticas. Ambos evocaron con naturalidad el diluvio purificador de los días de Noé. Hubo tal inundación de aguas, afirmó el escritor alemán, que parecía como si fuera el diluvio. Cronistas posteriores, al leer una amplia variedad de informes, utilizaron palabras como aterrador y horripilante para resumir sus impresiones del registro narrativo. Casi todos los cronistas también mencionan el expolio de las buenas tierras por estas fuertes lluvias. Por buenas tierras se referían a tierras cultivadas durante mucho tiempo, desde la tala o desmonte de bosques, morrenas y ciénagas, desde el siglo XI. Dejando de lado por un momento los entornos en los que tradicionalmente predominaban el pastoreo, la pesca, la viticultura y otras explotaciones agrícolas especializadas, veamos el régimen agrícola que suele considerarse más característico de estas Assarts medievales, la gran aldea nucleada sin murallas y con cultivo en campo abierto. Este régimen se encontraba en la llanura central de Inglaterra, tierras medias y bajas, la llanura francesa, que se extendía en un amplio arco septentrional desde el Loira hasta el Rin, y la llanura del norte de Alemania, esa parte de la gran llanura baja que se extendía hacia el este desde el Mar del Norte a lo largo de la costa báltica, ensanchándose cada vez más hasta ser interrumpida suavemente en un frente de más de 1000 millas por los Urales. Los campos abiertos con suelos pesados, arados en largos surcos, eran capaces de absorber enormes cantidades de agua y el drenaje no causaba erosión. Por lo tanto, el expolio al que se refieren los cronistas significa la aparición de vastas extensiones fangosas y cultivos escasos y destrozados, más que la ruina absoluta de la tierra. Sin embargo, este no fue el caso en otras zonas, donde las llamadas tierras marginales con suelos ligeros se habían convertido en tierras cultivables a finales del siglo XIII y aproximadamente en la primera década del XIV. En ellas, la desfiguración del paisaje no solo era evidente a simple vista, sino alarmante. Sus implicaciones a largo plazo. Los suelos arenosos de algunas zonas de Bedfordshire, arrastrados por el agua, dejaron tras de sí extensiones aparentemente interminables de ondulaciones con forma de dunas y grava, donde solo podía enraizar centeno ralo. La región descriptivamente llamada Great Sandstones del sur de Yorkshire experimentó una notable contracción de la superficie cultivable, quizás hasta la mitad. La tierra, devastada por las lluvias torrenciales, se convirtió en terra frisca et inculta, baldía y sin trabajar. En conjunto, los sustratos rocosos expuestos, su delgada capa superficial también fue despojada por el incesante diluvio, los profundos barrancos y los surcos creaban un paisaje lunar de desolación. Solo el tiempo, con el paso del tiempo, sanaría el terreno violado, cuando fuera posible. Incluso donde las cicatrices de la ira de la naturaleza eran menos visibles, como, por ejemplo,
donde las arcillas cubrían la delgada capa superficial del suelo, el anegamiento causó temporalmente daños de igual magnitud. De 2 a 5 años podrían ser suficientes para la recuperación. Durante ese periodo, la fertilidad sería necesariamente baja. Los cronistas hablan de una esterilidad de tierras y una esterilidad inaudita en Alemania. El observador cisterciense Jacques de Thedines describió las propiedades cistercienses en Francia y las tierras del norte de ese reino en general como sucumbiendo a una esterilitas hasta entonces inaudita en el reino. No hace falta decir que los rendimientos de todos los terrenos afectados por las lluvias disminuyeron. ¿Cuánto? Incluso en los mejores tiempos y en las mejores tierras, los rendimientos fueron bajos en comparación con los logrados bajo muchos otros regímenes agrícolas. Por supuesto, los rendimientos medievales palidecen ante los modernos de 200 o 300 a 1, inducidos por la hibridación, la fertilización promiscua y el uso de pesticidas, herbicidas y métodos industriales de cosecha y trilla. Pero también palidecen ante los obtenidos en las sociedades premodernas donde se practicaba la agricultura aluvial, como en el antiguo Valle del Nilo y Mesopotamia. En el creciente fértil, en el tercer milenio a.C., los rendimientos de la cebada variaban de 22.1 hasta 76.2.1. Sin embargo, la evidencia del norte de Francia muestra que los rendimientos generales de los granos rara vez llegaban a 10 a 1, 10 bushels por cada uno sembrado, y 3 a 1 era mucho más común en el siglo XIII. Datos extensos de Inglaterra. Los famosos datos de las propiedades de Winchester en el siglo XIII sugieren que el trigo en Inglaterra arrojó modalmente un rendimiento alrededor de 3,2.1 o 4,2.1, el centeno 4,2.1 o 5,2.1, la cebada en el rango de 3,52.1 a 7,2.1, la avena 2,2.1 o 3,2.1, y los frijoles y guisantes alrededor de 4,2.1. Se cree que las áreas de cultivo de granos en el sur de Escandinavia en el siglo XIII rara vez entregaron mucho más de 2,2.1. Los historiadores agrícolas de Polonia coinciden en que la producción de grano allí era, en el mejor de los casos, algo más del doble del volumen de semilla sembrada. Estas rentabilidades parecen ser tan bajas que algunos académicos se han negado a aceptar su tipicidad. Se ha afirmado, por ejemplo, que las fincas de Winchester eran notoriamente atrasadas. O bien, la calidad de la tierra y la gestión de las fincas, si bien no atrasadas, no favorecieron la mejora de la producción. Otros académicos discrepan y citan en su apoyo trabajos recientes sobre las mansiones de la abadía de Westminster. Allí, la rentabilidad solía ser cercana a 3,2.1 para el grano. Incluso si las cifras de Winchester y Westminster son bajas, hay muy poca evidencia de que se lograran habitualmente rendimientos mucho mayores en otros lugares. Se indicarán las excepciones cuando corresponda. ¿Por qué fueron tan bajos los rendimientos? Por supuesto, las cifras agregadas del tipo citado para el continente e Inglaterra invariablemente subsumen una considerable diversidad de experiencias. No obstante, la explicación aceptada desde hace tiempo se conoce como la tesis postana, una interpretación neomalthusiana basada en gran medida, pero no exclusivamente, en la evidencia de las Midlands inglesas, pero sistemáticamente generalizada por casi todos sus partidarios, incluso cuando la evidencia es demasiado escasa para probarla o refutarla, a toda la Europa medieval tardía. La afirmación implícita en la explicación no es simplemente que los rendimientos fueran bajos, sino que fueron inferiores a los niveles naturalmente altos, cualesquiera que fueran supuestamente, alcanzados en el siglo anterior porque las presiones del crecimiento demográfico habían fomentado prácticas que los redujeron decisiva y peligrosamente. En primer lugar, la intensificación de la demanda de alimentos básicos supuestamente condujo a la cerealización, es decir, la constricción de los pastos en favor de los cultivos, con la consiguiente pérdida de estiércol por la contracción de los rebaños. Por consiguiente,
se dice que el abonado insuficiente de los campos redujo los rendimientos. La expansión de tierras cultivables hacia tierras de fertilidad natural marginal supuestamente deprimió aún más los rendimientos promedio. Finalmente, y quizás lo más importante, se presume que la sobreexplotación agrícola, incluido el barbecho inadecuado, en la frenética carrera por aumentar la producción agotó incluso los suelos fértiles para finales del siglo XIII. Recientemente, y con razón, estos argumentos han sido objeto de críticas, aunque siguen contando con defensores acérrimos. La idea misma de la primacía del impulso demográfico ha sido cuestionada por Robert Brenner, quien defiende el papel clave del señorío y la dependencia, es decir, las tensiones de clase, en la crisis, un punto al que tendremos que volver. Las críticas de Brenner, que denigran o minimizan el poder del análisis de clase marxista tradicional para ofrecer una explicación alternativa, también son numerosas y serias. Otra crítica acepta la primacía del factor demográfico y el agotamiento del nitrógeno en los antiguos cultivos, pero argumenta que la tesis convencional necesita una revisión en un punto muy diferente. Esta afirmación, asociada con Gregory Clark, se basa en una especie de determinismo tecnológico. Los agricultores se volvieron conservadores, dada la alta demanda y la disminución de los nuevos cultivos a lo largo del siglo XIII. Los beneficios de una fertilización intensiva, o de enriquecer los cultivos agotados convirtiendo los antiguos campos en pastos, con los métodos tradicionales se necesitan años, para volver a convertirlos en cultivos durante un breve periodo, simplemente requerían demasiado tiempo para ser efectivos dentro de los cálculos temporales de los agricultores medievales. Esta interesante afirmación requiere mucha más elaboración antes de poder aceptarse. Además, existen razones para cuestionar la validez de algunas de las principales suposiciones de Clark. De hecho, considérese la noción crucial de que hubo un pronunciado declive a largo plazo de la fertilidad del suelo a lo largo del siglo XIII, cuando el cultivo excesivo para alimentar a la creciente población provocó el agotamiento de los nutrientes nitrogenados. Esto no puede ser cierto. Para empezar, existe el problema de cuán naturales fueron los rendimientos del siglo XII, muy poco documentados, pero plausiblemente altos. Muchos de estos rendimientos se generaron a partir de bosques recién cultivados con suelos pesados. Estos nuevos cultivos eran extremadamente fértiles por dos razones. En primer lugar, se araban grandes cantidades de ceniza enriquecedora tras quemar los tocones. En segundo lugar, la densidad de malezas en los bosques oscuros es relativamente baja. Los nuevos cultivos de los bosques ofrecían, al menos temporalmente, campos donde la competencia entre malezas y cultivos también era, por lo tanto, relativamente baja. Pero es necesario reiterar que estas fueron ventajas temporales. Los nuevos assarts decayeron rápidamente después de unos años hasta alcanzar lo que podría llamarse más apropiadamente fertilidad natural, a medida que los beneficios del fresno se disipaban y las malezas establecían fuertes redes radiculares. Además, era prácticamente imposible que los campos antiguos recuperaran los rendimientos que habían disfrutado como nuevos assarts. Ni el estiércol ni la ceniza fertilizante en las proporciones que se utilizaban en los nuevos assarts forestales estaban disponibles, año tras año, para todos los campos. La ceniza disponible de las fogatas de las aldeas se utilizaba regularmente en los jardines. El abonado intensivo siempre era limitado. Y como W. Arwood Long ha demostrado incontrovertiblemente, las herramientas medievales y la fuerza animal eran crónicamente incapaces de limpiar o eliminar las malezas, competidoras de los cultivos, de los sistemas radiculares de los cultivos una vez que éstas estaban bien establecidas. Esto era así incluso con las ventajas del arado pesado, uno de cuyos principales usos era exponer al máximo las raíces de las malezas al poder desecante del sol. El arado cruzado habría sido más efectivo, pero era imposible debido a los caballones y zanjas creados por el arado pesado.
El desherbado intensivo durante la temporada de crecimiento podría haber ayudado a resolver el problema de la limpieza y las parcelas pequeñas, especialmente los jardines, se sometían a esta técnica. Dado el coste de la mano de obra, no se podía confiar en los niños como desherbadores eficaces, no solía ser una opción viable para grandes campos abiertos. Página 38.